¿Qué tal? Muy buen día tengan todos. El día de hoy vamos a ver la metodología, conceptos básicos de la metodología de entrenamiento en deportes individuales y en deportes de conjunto. Vamos a empezar con el entrenamiento en deportes de conjunto. Vamos a ver que para el entrenamiento en este tipo de deportes, aquí nos vamos a enfocar específicamente, o más bien vamos a puntualizar en el entrenamiento individual dentro de los deportes de conjunto, ¿vale? Así que no vamos a ver metodologías en cuestión de entrenamiento para todas las personas que conforman un equipo, sino por los individuos, ¿vale? Dentro de los objetivos específicos en el entrenamiento en deportes en equipo o de conjunto, vamos a ver que uno de ellos es controlar la carga de entrenamiento. Esto es básico en todo lo que tenemos o en todo lo que se respecta a entrenamiento, tanto de conjunto como individual, ¿vale? Aumentar el rendimiento con un número bajo de entrenamientos. Esto también es una de las pautas principales. ¿Cómo nosotros podemos aumentar el rendimiento en el campo o en la ejecución del gesto o en la competición? Disminuyendo el número de entrenamientos. Esto, por ende, nos va a disminuir la carga de estrés que nosotros vamos a poner sobre el equipo y también costos. Cómo crear entrenamientos variados y atractivos para el jugador. Esto para no crear estancamiento psicológico, que es uno de los factores principales para el abandono o repercuten de manera negativa para la buena ejecución o el buen rendimiento deportivo. Mejorar la asimilación rápida por la proximidad de las competiciones, ¿vale? Y permitir mantener el estado de forma durante toda la temporada de competiciones. Estos son los objetivos que nosotros vamos a buscar para el entrenamiento en conjunto. ¿Qué capacidades y factores nos van a condicionar esto? Vamos a tener capacidades condicionales como son capacidades aptitudinales, que son principalmente cuestiones físicas como la fuerza, velocidad, resistencia, elasticidad, y capacidades coordinativas, que son como tal las capacidades de integración de varios segmentos o de varias actividades o de varios sistemas dentro de un mismo gesto, de una misma actividad, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener unas capacidades condicionales muy buenas como un porcentaje óptimo de fuerza, altos porcentajes de velocidad, una buena capacidad de resistencia, entre varias, pero no necesariamente significa que podamos tener una buena acción o una buena integración de estas. Así que eso nos va a repercutir directamente en las capacidades de coordinación. Así que al integrar todas estas capacidades aptitudinales o condicionales es como nosotros vamos a repercutir directamente en las capacidades coordinativas. Y por último, las capacidades cognitivas. ¿Cómo yo voy a integrar esa información precisamente? ¿Vale? En esto se basa en los métodos de aprendizaje, en los métodos de docencia y pedagogía dirigidos al deporte. Esto es muy importante porque si nosotros podemos tener el mejor plan de entrenamiento, nosotros podemos tener las mejores condiciones o el deportista con mejor condición física, pero si nosotros no tenemos las estrategias cognitivas para integrar toda la cuestión física y toda la cuestión mental y competitiva al campo y trasladarlas a la competición como tal, pues básicamente todo lo que nosotros tengamos en manos va a servir para nada, ¿vale? Por eso que es muy importante las capacidades cognitivas, porque también aquí engloban las capacidades en el rubro psicosocial, ¿vale? Cómo los jugadores se integran al campo y cómo los jugadores o los deportistas se integran al equipo. Cómo es que ellos se comunican entre sí, cómo es que integran el gesto individual en una maniobra como un todo, ¿vale? Se recomienda crear situaciones simuladoras de ambiente competitivo y reforzarlas con variantes en intensidad, terreno y gestos técnicos. ¿A qué se refiere con esto? A un momento explico el diagrama. Pero lo que se refiere con esto es que, si bien, y puntualizando lo que mencionaba en los objetivos, de crear entrenamientos variados para no caer en el estado de fatiga o de estancamiento, es que si nosotros variamos ciertas condiciones como características en el terreno, en el campo de juego, ciertos gestos, si cambiamos ciertas cuestiones en gestos técnicos, por ejemplo, si estamos trabajando con un equipo o si estamos entrenando
a un jugador de básquetbol, cambiar el gesto técnico y en vez de, no sé, en vez de que nosotros hagamos un pase con la mano dominante, podemos hacerlo con la mano que no es dominante y así variar un poco la cuestión, ¿vale? Y también variar como cuestiones en intensidad, en duración de los ejercicios, podemos ponerlos, variarlos con tiempo perdón, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. O meterles, por así decirlo, ritmo, ¿sí? ¿Vale? Como entrenamiento con ritmo simplemente para variar cuestiones y así no crear un estado de fatiga, pero a su vez esto nos va a aumentar las capacidades cognitivas y coordinativas y por ende va a tener una repercusión en el rendimiento. En este esquema podemos ver la unión y la integración de todas las capacidades que mencionábamos antes. Aquí nos dice que las capacidades cognitivas, lo que nosotros mencionábamos, que es esa integración precisamente de las capacidades coordinativas y condicionales con las cuestiones psicomotoras, las cuestiones psicomotoras y emocionales, se dan debido a información que recibimos tanto del medio interno como del medio externo, lo que el deportista o el atleta integra de su medio a sí mismo, tanto lo que el deportista expresa de sí mismo hacia el medio, hacia la actividad que está haciendo, ¿vale? Y esto se va a repercutir en los gestos y en el trabajo que está. Así que si nosotros tenemos un esquema, o si más bien, si nosotros tenemos una serie de actividades muy metodológicas, nosotros podemos caer en un estado de estancamiento, ¿vale? Podemos tener un atleta que ya no va a mejorar su rendimiento físico porque no tiene el suficiente estrés o no tiene la suficiente motivación por su medio, ¿vale? Por el medio externo. Y esto básicamente es de lo que nos habla el cuadro. Si nosotros tenemos un deportista con buenas aptitudes, pero no tenemos unas motivaciones suficientes al medio externo, y está hablando a nivel particular como a nivel grupal, nosotros lo que podemos aquí es hacer modificaciones en el entorno y modificaciones en los objetivos para así variar el nivel de entrenamiento y así mejorar el rendimiento de este, ¿vale? El entrenamiento en conjunto en los deportes de equipo no es necesario un excelso momento de forma para rendir en la competición. A esto se refiere a que, a diferencia de los deportes individuales, usualmente los deportes en conjunto no tienen un parámetro tan cuantificable como los deportes individuales. Por ejemplo, si nosotros tomamos a un corredor tiene parámetros muy inamovibles como son, en su caso, el tiempo en llegar o más bien de recorrer cierta distancia en un tiempo determinado. Nosotros ya tenemos ese factor, ya tenemos esa variable que va a delimitar cómo nosotros vamos a ir planteando el entrenamiento. Pero en cambio en los deportes de conjunto, debido a que no tenemos variables así de modificables, sino que son variables bastante, como su nombre lo dice, variables, como por ejemplo en un equipo de básquetbol, en el cual nuestro objetivo va a ser el anotar el mayor número de canastas, pero nosotros para anotar ese mayor número de canastas no tenemos un número de anotaciones específicas o determinadas por un partido. Un equipo no va a ir a un partido diciendo yo voy a anotar o nosotros vamos a anotar 30 canastas en lo que dura el partido, sino que la duración del partido es el periodo que nosotros tenemos como tal inamovible, pero el objetivo no es el tiempo, sino la cantidad de canastas, de anotaciones que nosotros tengamos. Es por eso que es muy modificable eso, ¿vale? El objetivo va a ser bastante variable y es por eso que no se necesita un excelso momento de competición, sino lo que significa, sino lo que se refiere es que más que la forma, más que la condición física no tiene que ser tan alta o tan específica para alcanzar esos objetivos, ¿vale? Ahora, la planificación de estos deportes se centra en la mejora no solo de las cualidades físicas, sino de todo aquello que conforma al deportista. Recordemos que el deportista como tal es un ser humano.
Y como el ser humano se basa mucho en relaciones socioemocionales. Así que lo que nos habla este punto es que sí, nuestro entrenamiento tiene que repercutir en las cualidades físicas como fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, ¿vale? Pero toda la cuestión que engloba la parte social y emocional es importantísima en los deportes de conjunto. Esto debido a que es un grupo, a que son varios individuos que tienen que trabajar coordinadamente para llegar a un objetivo y no solamente una persona, ¿vale? Es por eso que usualmente en los deportes de conjunto se aplican medidas psicométricas y medidas pedagógicas y psicológicas para lograr una integración de un grupo como tal y así mejorar las relaciones interpersonales dentro de ese equipo y por ende mejorar las capacidades coordinativas de todo el equipo en conjunto para así mejorar el rendimiento, ¿vale? El objetivo es lograr cambios adaptativos constantes que sean optimizadores cualificados de los diferentes sistemas que configuran en todos los aspectos al ser humano. ¿A qué se refiere con esto? En que el objetivo que nosotros vamos a buscar en el entrenamiento en deportes de conjunto van a ser cambios adaptativos, pero esos cambios adaptativos tienen que ser de forma regular. O sea, los cambios que yo voy a crear tanto en la forma cognitiva, en las adaptaciones físicas y en las adaptaciones coordinativas, tienen que ser constantes, tienen que ir siempre en evolución y tengo que tener una manera de cuantificarlos, ¿vale? Porque al tratarse de equipo o de deportes de conjunto, hay ciertas medidas o ciertas variables que pueden modificarse o que pueden variar, valga la redundancia, mucho, como el número de anotaciones, como las capacidades o como los efectivos o la capacidad de comunicación entre miembros del mismo equipo y se necesita más bien, se recomienda tener parámetros cuantificables para nosotros medir esto. Si bien sean interinos dentro de cada equipo, sí es un punto a considerar, ¿vale? Esto para tener simplemente medidas en las cuales nosotros podemos comparar la evolución de los individuos dentro del conjunto. Los deportes en conjunto en los deportes en conjunto no se planifica el entrenamiento con base en un modelo predeterminado, es lo que nosotros decíamos. Nosotros podemos tener un plan de entrenamiento, un plan metodológico muy bien estructurado, pero debido a que nosotros estamos trabajando con tantos deportistas a la vez, los factores a modificar son muy amplios y probablemente esa determinación o esa metodología siempre va a tener una que otra variable que nosotros no vamos a poder modificar o que se va a salir del molde que nosotros ya tengamos, ¿vale? Es por eso que es siempre tener como un poco más de amplitud en la cuestión de entrenar varios individuos dentro de un equipo. El entrenamiento se planifica conforme a los eventos y percepciones de la anterior competición o temporada. Eso es bastante importante, ¿vale? Ya que el entrenamiento que nosotros vayamos a dar o que el individuo tenga se va a basar en la percepción no solo de él hacia la competición, sino de él también hacia el equipo y cómo es que el trabajo en equipo repercutió en el rendimiento de ese momento, ¿vale? Es por eso que usualmente la percepción de cada miembro del equipo, así como del entrenador y del equipo del resto, equipos no participativos en el juego, repercuten mucho en la planificación del entrenamiento posterior, porque así, analizando los juegos previos, nosotros podemos ver qué cualidades o qué puntos podemos mejorar para la próxima. ¿Vale? ¿Qué características debe de tener la metodología de entrenamiento en equipos de conjunto? En primero, que debe de ser único, dado a que cada equipo es una suma de todos los individuos que lo componen, ese equipo va a ser una entidad única, ¿vale? Y eso nos va a repercutir en cómo nosotros lo vamos a entrenar, ya que el estado de optimización logrado, o se refiere más bien al estado de optimización logrado por la interacción entre las capacidades condicionales, técnicas, tácticas, psicológicas, cognitivas y sociodeportivas que son determinantes del nivel de rendimiento en un momento concreto de la vida deportiva del jugador,
¿vale? O sea, todas las sumas de todas las capacidades y todas las condiciones psíquicas, sociales, emocionales y físicas de un individuo van a repercutir a la hora de la competición porque va a repercutir en el rendimiento en conjunto, ¿vale? Es por eso que la metodología debe de ser única para cada equipo y no generalizarse para todos los equipos de conjunto, ¿vale? Debe de ser específico. Esto se refiere más al tipo de deporte que se practica. Se debe atender a como el reglamento de la especialidad o disciplina deportiva lo dice y se modela y dicta la práctica durante la competición, ¿vale? Aquí pues no hay como mucho que agregar, simplemente es que dependiendo de pues el reglamento de cada deporte, de cada disciplina, es como se va a ir modificando y variando las características del entrenamiento. ¿Y qué criterios vamos a tomar en cuenta para el entrenamiento en conjunto? Uno, la lógica interna del juego deportivo. Esto se refiere a la interpretación del reglamento del deporte en cuestión, lo que va a determinar los gestos dominantes, así como los roles y gestos siempre modificables en el campo y la competición. O sea, debido a las características propias de cada deporte, esto nos va a variar obviamente las cuestiones físicas, y por ende los gestos dominantes, o sea, los gestos técnicos en los cuales yo me tengo que enfocar para entrenar a cierto deportista. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un equipo de waterpolo, yo me voy a enfocar principalmente en los gestos dominantes de este tipo de deporte. ¿A qué se refiere? A lanzar la pelota, la capacidad de flotabilidad, la capacidad respiratoria por apnea, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Al espacio de competición, la relación del ambiente configura la relación del deporte de cuestión. Esto también es muy importante y no siempre se toma en cuenta. Usualmente cuando nosotros entrenamos un equipo de conjunto, nosotros estamos habituados a trabajar o a entrenar en un espacio muy determinado, con ciertas características, con cierta ambientación, inclusive con cierto aspecto emocional que se deriva de este, ¿vale? Así que cuando nosotros pasamos a entrenar de un campo o un centro deportivo a otro, por ejemplo, en estados de competición, donde pues se tiene que viajar y salir de su ciudad o de su centro de entrenamiento, esto puede repercutir directamente en el rendimiento. Es por eso que toda la cuestión emocional y todo el llevar psicológicamente el proceso de entrenamiento es muy importante precisamente para evitar este tipo de cuestiones. El número de competiciones. Los deportes en conjunto usualmente tienen un mayor número de competiciones anualmente, lo cual modifica la dosificación del entrenamiento. Esto también es importante tomar en cuenta. En deportes individuales, usualmente las competiciones que nosotros vamos a tener por temporada van a ser mucho menores. Esto debido a que la carga de trabajo solamente va a recaer en un individuo, pues no podemos extenuarla tanto a que si se trabajara en deportes de conjunto, donde por el hecho de repartir o de ser un deporte que no tiene parámetros tan medibles o tan exactos, vamos a poder tener una repartición en las cargas de trabajo de todos los individuos. Y aquí también va a variar en las posiciones de cada deportista. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en deportes de campo como fútbol, voleibol, básquetbol o fútbol americano, podemos tener varios deportistas que se enfocan en un mismo puesto y esos deportistas pueden ir variando, pueden ir rolando en cada competición o en cada partido o cada juego, ¿vale? Es por eso que la dosificación del entrenamiento es distinta, porque si nosotros tenemos un deportista que vemos que va entrando en estado de fatiga, podemos reemplazarlo o podemos cambiarlo de puesto para que no alcance ese estado crítico, ¿vale? Por otro jugador que no está o que está mucho más descansado, por así decirlo, ¿vale? La relación entre el desarrollo personal y el resultado competitivo. Al entrenar solo al entrenar solo un aspecto o enfocarse solo en una cualidad, conlleva, esto visto al menos al corto plazo, al descenso del rendimiento en competición. También esto es importante y esto no nada más es para en deportes en conjunto, sino también individuales. Si nosotros solamente nos enfocamos en el entrenamiento de una sola cualidad, por ejemplo, fuerza y flexibilidad, fuerza y potencia, pero no le damos énfasis a todas las demás cualidades, y esto hablando nada más de cualidades físicas, pero también tenemos las cualidades coordinativas y cognitivas,
Esto a largo plazo va a ser un proceso de descompensación porque no vamos a tener un entrenamiento tan completo, ¿vale? Así que cuando nosotros vayamos a la hora de competir, el hecho de que el deportista o el conjunto de deportistas solamente haya tenido o haya recibido un entrenamiento o un estímulo específico de una sola cualidad, va a hacer que las demás flanqueen. Y eso obviamente va a repercutir en el rendimiento deportivo. Porque a menos que sea una actividad muy específica donde solamente se requiera que verdaderamente nunca se requiera solamente de una, sino que conlleva una relación entre todas. Pero, tomando un ejemplo, a menos que sea un deporte donde se le dé más peso o principalmente una cualidad física, entonces ahí sí podemos caer un poco en esa cuestión, pero en general no se recomienda, ¿vale? La forma de cuantificación y valoración de los resultados en competición. ¿A qué se refiere con esto? Que en deportes de conjunto la evaluación difiere de una cuenta cuantitativa debido a la suma de factores como las relaciones entre los miembros del equipo, la coordinación que hay entre estos, los gestos individuales y grupales, inclusive el impacto social de una competición, ¿vale? A esto se refiere y este es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta, que, como mencionábamos antes, como los medios cuantitativos para evaluar a un equipo de competición van a diferir bastante a los medios para evaluar a un individuo, se tiene que tomar en cuenta no solamente ese parámetro, sino todos los demás que son, como ya habíamos mencionado y como dice la diapositiva, las relaciones que hay entre todos los miembros del equipo y la coordinación que hay entre estos, la capacidad comunicativa que hay entre estos, ¿vale? Así como gestos individuales y grupales, podemos tener que un deportista o ciertos deportistas son o tienen gestos técnicos excelentes, pero de nada te sirve tener un deportista con un gesto excelente o un gesto técnico muy bueno y muy preciso si el resto del equipo no va a trabajar como lo que es precisamente un equipo, ¿vale? Porque ya le estaríamos dando, o básicamente, las capacidades de ese individuo en general, en específico, perdón, no repercuten en todo el equipo, ¿vale? Ahora, ¿cómo se organiza y se planifica? Usualmente el entrenamiento en deportes de conjunto se divide en pretemporada, temporada y descanso activo. Usualmente la temporada deportiva de los deportes de conjunto dura entre 10 y 9 meses, teniendo los meses restantes como descanso activo. Recordemos que en deportistas esto es básico. Jamás vamos a tener un deportista o un atleta en descanso absoluto. Siempre tenemos que tener descanso activo, ¿vale? Y aquí como vemos en la diapositiva, esto usualmente es lo que se maneja en las guías de entrenamiento. Pero recordemos que esto va a variar entre equipo y equipo dependiendo de las necesidades y de la planificación o de la perdón, o qué tan está repartido los periodos de competición, ¿vale? La pretemporada vamos a ver que va a durar usualmente de 4 a 8 semanas, en cambio la temporada de 40 a 44 semanas y el descanso activo de 3 a 6 semanas. Como podemos ver, usualmente la temporada de competición es mucho más alta que la temporada de preparación y usualmente en deportes individuales pasa lo contrario. Vamos a ver que la pretemporada es mucho más larga que la temporada. Y esto debido a que si nosotros en estados de temporada nosotros estamos exigiéndole mucho más al cuerpo, no solo en cuestión física, sino también en cuestión psicológica, ¿vale? Y es mucho más fácil repartir este trabajo en varios individuos que solamente no. Y aquí tenemos unas gráficas de cómo podemos estar dirigiendo o cómo podemos dosificar el tipo de entrenamiento. Tenemos entrenamiento, recordemos, general, dirigido, especial y competitivo. Y esto se refiere al tipo de ciclos. Tenemos microciclos de preparación, microciclos de competición, microciclos de descanso y microciclos de recuperación, ¿vale? Así que estas gráficas las tomé de un artículo donde mencionaba, donde escribía que la edad ideal en las cuales se requiere o se menciona el comenzar el entrenamiento
en deportes de competición, ¿vale? Que usualmente se recomienda el empezar los deportes de competición a edades de 6 a 8 años. Y así es como se cronifica. Usualmente el entrenamiento en los primeros años de competición se le da mucho más peso al entrenamiento general y al entrenamiento dirigido durante la temporada, la pretemporada y el entrenamiento especial y competitivo, ya estamos hablando aquí en temporada, se le da a estos dos tipos de entrenamiento, ¿vale? Y en cambio, en los últimos años de competición, cuando ya alcanzamos un nivel alto en el rendimiento deportivo, vemos que el entrenamiento especial y competitivo pasa a tener un nivel más alto. El entrenamiento general pasa casi, o sea, básicamente nada. Nos sirve básicamente como un microciclo de preparación. Todo ya va dirigido específicamente a la actividad o deporte que va, ¿vale? Que se realiza en ese momento. Y aquí vemos una tabla, perdón, que expresa valores en cuestión de la carga y con base al tiempo en la duración de la pretemporada, ¿vale? Vamos a ver que el volumen en la condición específica va a ser muy alto durante los primeros inicios de la pretemporada, pero conforme avance las semanas de la pretemporada, le vamos a dar más valor al volumen de técnica táctica, o sea, al gesto deportivo en conjunto, ¿vale? Y como podemos ver, la intensidad aquí va a ir aumentando con base al tiempo. Y aquí tenemos otra tabla donde vamos a ver el estado de forma con base a la duración de la pretemporada, ¿vale? Vamos a ver que el estado específico de forma, o sea, la cuestión de tecnicismos a la hora de la actividad que nosotros estamos realizando, va a aumentar conforme van pasando las semanas y nos vamos acercando al ciclo de temporada. En cambio, el estado general en forma, que es lo que nos va a dar como tal las capacidades básicas de competición, que son resistencia, fuerza y potencia, van a mantenerse prácticamente igual, ¿vale? Y entrando en los periodos de competición y entrando en la temporada, vamos a ver que aquí el volumen de técnica táctica pues obviamente va a pasar a un nivel mucho más relevante. Esto debido a que pues como vamos a estar ya entrando en los niveles de campo de ejecución competitiva, pues los gestos técnicos obviamente van a tener una mayor relevancia, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en los deportes individuales. Como su nombre lo dice, aquí solamente un individuo va a realizar el gesto. No va a haber ningún tipo de interacción social, al menos no hablando en cuestión de personas del mismo equipo. Y vamos a tener un mayor carácter competitivo personal. Esto es muy importante de mencionar, ya que cuando nosotros estamos hablando de entrenamiento en deportes individuales, usualmente no vamos a tener la relación que hay entre deportes de varias personas. Esto va a aumentar las capacidades competitivas que la misma persona tiene consigo misma. Esto se refiere a que, por ejemplo, los parámetros que una persona tiene para entrenarse, hablando de tiempo, ciertas mediciones de distancia, van a ser los límites personales de esa persona y esos límites van a ser los únicos parámetros con los cuales esa persona va a poder entrenar, ¿vale? Y también, pues obviamente va a tener una mayor responsabilidad individual. Aquí recae puramente si tiene un buen rendimiento o un mal rendimiento en la persona que ejecuta la actividad. Ahora, ¿qué requiere el deporte individual? Más bien, el entrenamiento en deportes individuales. Pues en primera, algo que tenemos que tener muy claro es el alto conocimiento del rendimiento individual. Si nosotros estamos entrenando a un atleta, a un deportista, en deporte individual, como dice la diapositiva, nosotros tenemos que conocer muy a fondo y muy específicamente el rendimiento personal de ese individuo, porque con base a eso es que nosotros vamos a poder dosificar las cargas de entrenamiento. Y en esto se basa principalmente los procesos de compensación, de hipercompensación y también para no caer en estados de fatiga, ¿vale? También es muy importante el conocimiento del gesto deportivo.
Esto es importantísimo porque si yo voy a entrenar algo, algún gesto deportivo, yo tengo que conocerlo a la perfección, porque con base a este conocimiento yo puedo modificarlo o puedo corregirlo, ¿vale? También va a tener poca reciprocidad en la percepción y ejecución del deportista al esfuerzo. Esto, a diferencia de los deportes de conjunto, en la cual, como ya veíamos, nosotros nos vamos a basar en la percepción que tiene el equipo, el individuo dentro del conjunto, la participación del conjunto durante la competición. En deportes individuales esto no pasa. Nosotros, al ser observadores de la ejecución del gesto deportivo, la ejecución a la hora de competir, nosotros verdaderamente no podemos guiarnos en la percepción al esfuerzo del deportista, sino lo que nosotros, sino lo que nosotros observamos simplemente. El deportista puede mencionar o nos puede referir su percepción ante el esfuerzo, pero verdaderamente como aquí estamos trabajando con parámetros muy cuantitativos y muy específicos, pues básicamente nosotros tenemos que basarnos en eso y no en la percepción propia de la persona, ¿vale? Esto obviamente con sus excepciones, si ya estamos entrando en periodos de fatiga, pues obviamente sí es importante, ¿verdad? Y al tratarse de actividades individuales, los parámetros usados y objetivos son muy claros, cuantificables y conocidos, lo que nosotros mencionamos. Si nosotros estamos entrenando, por ejemplo, una carrera o un maratón, nosotros ya tenemos establecidos o el tiempo o la distancia o los parámetros con los cuales nosotros nos tenemos que acomodar y por ende acomodar la dosificación de nuestro entrenamiento. Mayor exigencia en gestos técnicos y menor especificidad en estos. ¿A qué se refiere con estos? A que voy a tener una mayor, o más bien, voy a tener que ser mucho más mucho más exigente, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más puntualizar en mayor grado la ejecución de los gestos técnicos, por ejemplo, una zangada, una brazada, en lo que se refiera, cuestión de la actividad que se realice, porque debido a la peculiaridad o para qué tan bien estoy ejecutando este tipo de gestos, es como el rendimiento va a verse influenciado. Y también recordemos que tratándose de deporte de alto rendimiento, la ejecución de gestos técnicos también tiene un papel importante en la puntuación, ¿vale? La mejora de las cualidades físicas. Aquí, tanto en deportes de conjunto como en deportes individuales, pues esto es claro, ¿vale? Pero a diferencia de los deportes de conjunto, las cualidades físicas tienen un papel un poco más alto en los deportes individuales, ¿vale? Esto debido a que no hay interacción con otros deportistas, no hay un equipo como tal, no hay una interacción directa con más individuos, las cualidades cognitivas pasan, sí son importantes, pero son cualidades cognitivas más intrínsecas, ¿vale? Más interpersonales. La adquisición de gestos técnicos, y a esto se refiere con los automatismos. Usualmente cuando nosotros estamos hablando de deportes individuales, estamos hablando de automatismos, de engramas motores que la persona asimila por sí misma o asimila de forma involuntaria y los repercute o los reproduce de forma básicamente autómata, ¿vale? Automático. El estilo técnico, es decir, la adaptación de los aspectos técnicos de base a las características del sujeto. También esto es importante porque esto se relaciona con el primer punto de esta diapositiva. A esto se refiere que si bien nosotros tenemos un gesto técnico y nosotros sabemos qué capacidades o qué cualidades debe tener ese gesto técnico, pero tenemos un deportista cuya anatomía o cuyas características no permiten tal vez la ejecución como en teoría debería de hacerse ese gesto técnico, o tenemos que modificarla a las capacidades de nuestro deportista o de nuestro atleta para así mejorar o llegar a un rendimiento óptimo, ¿vale? La estabilidad de la técnica frente a modificaciones internas como el cansancio o el equilibrio psicológico, o frente a modificaciones externas como el ambiente o características de la instalación, ¿vale?
Esto se refiere principalmente que cuando nosotros estamos entrenando deportes individuales, la capacidad que el atleta debe de tener ante la fatiga y el cansancio debe de ser muy alta, inclusive mucho más alta que en los deportes de conjunto, porque recordemos que aquí el trabajo no se está repartiendo entre varios individuos, sino que lleva la batuta solamente una persona, ¿vale? En esta tabla podemos ver un esquema de cómo en teoría debe estar desarrollado, cómo debe estar dosificado el entrenamiento con base al tipo de carga. Vamos a tener que la carga nos va a producir una fase de fatiga y de supracompensación, o sea, nos va a disminuir, por así decirlo, las capacidades porque vamos a llegar a un estado de cansancio, de fatiga, entre comillas, ¿vale? Pasado ese estado de cansancio vamos a tener un estado de recuperación y después de ese estado de recuperación debido al estrés que se le pone mediante el entrenamiento extenuante, vamos a tener un sistema de supercompensación. Este sistema de supercompensación es a lo que nosotros queremos llegar y es prácticamente al llegar a estos estados cuando nosotros vamos a adaptar o vamos a alcanzar las capacidades que nosotros queremos lograr y mantener a la hora del entrenamiento deportivo, háblase de cualquier tipo de disciplina, ¿vale? Y conforme esto se vaya repercutiendo de manera periódica, vamos a tener que los periodos de supracompensación, los periodos de fatiga y recuperación se van a ver mucho más, van a ser mucho menores y los periodos de supercompensación a la vez se van a volver mucho menos invariables. O sea, va a verse un equilibramiento entre la supercompensación y la supracompensación, ¿vale? Y en esta otra tabla tenemos una gráfica en la cual nosotros vamos a ver cómo es que podemos dosificar las cargas de entrenamiento conforme a la intensidad de esta, ¿vale? Aquí vamos a tener un paréntesis muy importante en cuanto a intensidades máximas y submáximas. Las intensidades submáximas son recomendables para alcanzar estados de supercompensación porque es cuando más estrés nosotros vamos a ponerle al organismo. Pero, ojo aquí, si nosotros llegamos o si nosotros ponemos una carga submáxima, o más bien, si nosotros llegamos a una carga submáxima, nosotros ponemos en estrés todos los sistemas corporales. Pero si nosotros mantenemos estas intensidades, lo que nosotros vamos a tener es caer en un estado de fatiga y eso nos va a repercutir muy nocivamente porque en vez de crear un estado de supercompensación, vamos a crear un estado adverso. Vamos a tener lo contrario que nosotros queremos crear, ¿vale? Y es por eso que la dosificación del entrenamiento es muy importante. Usualmente se recomienda trabajar en cargas máximas y submáximas. Esto en personas sedentarias o en personas de entrenamiento progresivo. Pero si nosotros estamos hablando de deportes de competición de alto rendimiento, usualmente se trabaja en este tipo, en cargas supramáximas o submáximas, ¿vale? Pero sí es muy importante el saber dosificarlas muy bien y tener parámetros muy cuantificables del rendimiento de cada persona, porque si nosotros no tenemos bien claro cuando nuestro deportista está cayendo en estado de fatiga y nosotros le metemos una carga submáxima, entonces ahí podemos caer en un estado de fatiga mucho más acentuada y eso va a ser contraproducente en el rendimiento. Es por eso que es muy importante el conocer las capacidades físicas y psicológicas de cada persona a la hora de entrenarlo, ¿vale? ¿Y qué principios vamos a tener para el entrenamiento en deportes individuales? En primera, la ejercitación sistemática, o sea, la buena dosificación. El incremento parcial de la carga, esto hablando de precisamente, o más bien, esto para crear precisamente los estados de supercompensación tan necesarios y requeridos para la actividad física extenuante y de alto rendimiento. La individualización del trabajo, tanto en deportes de conjunto como en deportes individuales, la individualización es un punto clave, ¿vale? Con base a las capacidades y requerimientos propios de cada individuo. La utilización de cargas máximas y la organización cíclica del entrenamiento. Recordemos que nosotros llegando a un nivel máximo tenemos que dar un periodo de descanso
para así adaptar, para integrar todos esos cambios causados por el estrés y repetir el ciclo para así volver, o más bien para así crear las adaptaciones fisiológicas necesarias, ¿vale? Esto sería todo por la clase de hoy y les mando un saludo grande, esperando que estén muy bien y nos vemos para la próxima. Chao.